Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Madrid, desde la Casa de América, en el corazón de la capital española y justo al lado de la fuente de Cibeles, cerca de la Puerta de Alcalá y también muy cerca de la Gran Vía madrileña, como todo el mundo sabe o como muchos televidentes saben. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les quiero dar la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está el profesor Carlos Malamud, argentino él, historiador y catedrático de la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bienvenido, profesor Malamud, como siempre, a este programa. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué es exactamente la UNED? La UNED es como la Open University, es una universidad abierta en donde los estudiantes pueden cursar a distancia. Ahora, evidentemente, las plataformas online son las que marcan el camino, pero cuando esto se creó hace más de 50 años atrás, las técnicas eran diferentes y por lo tanto el estudio en solitario de cada uno de los estudiantes con sus guías y sus manuales era lo que marcaba la norma, ¿no? Silvia Pisani, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenida también a este programa, como siempre. Muchas gracias y bueno, hay que traerlo más seguido al profesor Malamud porque ahora, fuera de cámara, casi que nos estábamos anotando todos en la UNED, así que nada, si lo traen de vuelta acá nos graduamos, pero... Nos matriculamos en la UNED, que es una universidad muy prestigiosa, hay que decirlo. Silvia, a propósito, bueno, es un programa con dos argentinos, voy a empezar hablando de Argentina, que es un país importante. El presidente Mauricio Macri, el presidente argentino, está en París y esta tarde se va a reunir con Emmanuel Macron, el presidente francés. Ha habido dentro de los objetivos de Macri uno que consiste en que quiere él tumbar esa barrera que existe para que Mercosur, el grupo del cual forma parte Argentina, pueda firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Pero los franceses tienen varias reservas y Mauricio Macri, el presidente galo, también. El encuentro será en el Palacio del Elíseo. Francia es muy importante dentro del sector agrícola europeo porque el 18% del Producto Interno Bruto agrícola en Europa corresponde al sector agrícola francés y Argentina es un país agrícolamente muy importante. Pero, ¿qué ocurre? A Macri le interesa muchísimo esto porque actualmente los productos argentinos tienen acceso al 9% del PIB mundial, según relata justamente el periódico La Nación hoy. Y si se firmara ese acuerdo entre Argentina y la Unión Europea, la Argentina tendría acceso al 30% del Producto Interno Bruto mundial. Pero dentro de las reservas de Macri, algunas las comparten ciertas entidades. Por ejemplo, el Banco Crédit Agricole en Francia dice que el Banco Central Argentino, lo que llamaríamos el Banco de la República en Colombia o la Reserva Federal en Estados Unidos, tiene problemas porque tiene mucho de qué ocuparse. Las estadísticas pasadas no son fiables, dice por ejemplo este banco. Y el periódico Liberación dice que en la Argentina todavía la pobreza afecta al 28,6% de los 41 millones de habitantes, deben ser un poco más de 41 millones, que están además estrangulados por una inflación superior al 20% en los últimos años. Y dice que además Argentina es un país donde ha habido 7 cesaciones de pagos en los últimos tiempos, quizá haya habido más. ¿Cree usted que Macron acceda a las pretensiones de Macri en esta ocasión o que Macri logre ablandarlo un poco para que finalmente Argentina y Mercosur tengan acceso a este mercado? A mí me gusta cuando se mencionan como argumentos para impedir un tratado de libre comercio la pobreza, justamente, esas son razones en favor. Claro, para que firmen un acuerdo de libre comercio. Son argumentos en favor. A ver, Mauricio Macri, el presidente, lleva poco más de un año de gestión. Yo creo que uno de los errores que cometió el presidente Macri fue anunciar o confiar mucho en revertir, dar vuelta una imagen, una realidad de la Argentina que venía de un escenario a otro y generar unas expectativas casi inmediatas de, bueno, a partir de ahora somos socios confiables. Hasta ayer no, hoy sí. Esto no está ocurriendo de esta forma, pero creo que la tendencia va en esa dirección. Hay algunos indicios claros. Viene el presidente de una gira que incluyó Rusia, incluyó la cumbre de Davos, ahora para en París. Ha conseguido algunas inversiones concretas. Con Holanda han acordado la construcción de un reactor nuclear, me parece. O sea, poco a poco se van atrayendo esas inversiones.
Francia, lo sabemos, tiene esa fabulosa fórmula de la diplomacia francesa que es oui, o sea, sí, pero, todo el tiempo. Yo creo que el principal problema de Francia está no tanto en la Argentina y obviamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea es algo que el Mercosur, que tiene enormes dificultades, quiere. Yo creo que el problema de Francia está en su frente agrícola, como lo ha estado siempre. Es importante, Francia es uno de los principales, si no el principal productor agrícola de la Unión Europea, defiende ese sector y el Mercosur viene a competirle ahí. Y les gusta el libre comercio como a todos nos gusta el comunismo, ¿no? O sea, si todo es de todos, ahí me encanta. Las gallinas también, no, gallinas ya tengo. Entonces es un poco esto, me parece que le están afectando a Francia un frente que no quiere perder, no quiere arriesgar. Creo que el problema está ahí. ¿Está de acuerdo con Silvia Pisani? Sí, no, en líneas generales sí. Es decir, en el caso francés, evidentemente, los intereses agrícolas ganaderos son importantes y no solo por el peso económico que tienen, sino también por su relevancia política. No olvidemos que en muchos departamentos franceses los campesinos son una mayoría importante y en numerosas ocasiones el resultado de una elección se decide o lo deciden los votantes que vienen del campo, ¿no? Y eso evidentemente condiciona la libertad de acción de muchos de los gobiernos franceses. En este sentido, lo que sí es cierto, y lo decía Silvia de alguna manera, es que Francia es uno de los principales oponentes al cierre de un tratado de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, aunque no es el único, ¿no? Otros países como Irlanda, por ejemplo, o como Polonia, tienen fuertes oposiciones precisamente porque está compitiendo el sector exportador, agrícola, ganadero del Mercosur, no solamente de Argentina, sino Brasil, Uruguay y Paraguay, con la producción de estos países. Pero también hay que señalar que no es o no son algunos países proteccionistas europeos los únicos obstáculos para el cierre de este tratado. Por parte del Mercosur durante mucho tiempo los gobiernos de Brasil y de Argentina se opusieron abiertamente a avanzar en esta dirección. Sectores productivos como por ejemplo el gremio industrial de Sao Paulo, la Fiesp, que es la principal organización patronal de industriales de Brasil, se oponía también abiertamente hasta que en medio de la crisis brasileña se dio cuenta de que si seguían en esa política autárquica y cerrada, el crecimiento y el futuro del país era inviable. Y por lo tanto revirtieron esa situación y de ser contrarios a un acuerdo con el Mercosur ahora son favorables. Pero de todas maneras el cierre del mercado del Mercosur para la exportación de manufacturas europeas y sobre todo para la exportación de servicios europeos es uno de los grandes obstáculos al cierre del tratado. Está complicado, es difícil, pero es evidente que esta es la ventana de oportunidad. Macron lo sabe, Macri también, y en ese sentido, si bien Macron ha hecho algunas apuestas proteccionistas, también en las últimas semanas, meses, ha mostrado una cierta orientación más favorable a cerrar un tratado en esta dirección. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, precisamente porque este es el momento de que la Unión Europea, sobre todo con el Brexit por un lado y el proteccionismo de Estados Unidos por el otro, y en Davos tanto Angela Merkel como Macron reforzaron ese espíritu abierto a la globalización de la Unión Europea. Este es el momento de cerrar ciertos tratados, como el que se cerró con Canadá con el CETA o el que se está negociando ahora con Mercosur. Y en ese sentido habrá que ver si Macron cede y llegamos a marzo con la buena noticia, porque esto no sería solo importante para Mercosur, porque le abriría el mercado europeo, sino sobre todo sería importante para la Unión Europea, porque le permitiría transmitir un mensaje no solamente de que a América Latina le importa, sino de que el mundo en general le importa y que frente a la cerrazón de Estados Unidos, la nueva referencia para el mundo globalizado y el libre comercio es precisamente la Unión Europea. Es Europa. Cambio de asunto, Silvia Pisani, aunque no de región, para hablar de Venezuela.
en las últimas horas anunció la Asamblea Constituyente de ese país que iba a convocar elecciones presidenciales para antes del 30 de abril. Inicialmente se había previsto que fueran citadas para el final del año, para diciembre o para noviembre. Dijeron además que el Consejo Nacional Electoral es el que tiene que fijar exactamente la fecha. Bueno, ¿qué ha ocurrido? El presidente Nicolás Maduro decidió presentarse a la reelección, como no podía ser de otra forma, y además dijo, si fuera por mí yo las haría este mismo domingo. Pero ahora resulta que el Tribunal Supremo ha excluido a los candidatos de la oposición de la participación en estas elecciones. Dice que ha habido doble militancia en algunos de estos candidatos. Esto lo ha decidido por la virtud de la sentencia 878, que aparece ya en todas partes. Poco antes, Tania D'Amelio, que es la directora del Consejo Nacional Electoral, había ilegalizado, declaró al margen de la ley, a varios partidos de la Mesa de Unidad Democrática, entre ellos Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López, que está ahora en prisión domiciliaria, y otros también que están allí como Primero Justicia. Hay, por supuesto, reacciones de varios países del mundo. El Grupo de Lima en América Latina y la Organización de Estados Americanos, por boca de su secretario general Luis Almagro, han dicho que no reconocerán el resultado de estas elecciones. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Colombia es un país vecino de Venezuela, con una frontera de más de 2.000 kilómetros, ha dicho que tampoco reconocerá los resultados. Anoche Nicolás Maduro llamó a Santos balurdo, bueno, le dice todos los días estúpido y ladrón y demás. ¿Cuál es su percepción de todo esto? ¿Hasta dónde irá a llegar Venezuela? Bueno, en Cuba también hay elecciones. Yo creo que el modelo al que apuntan es ese, ¿no? Digamos, tiene razón Maduro cuando dice yo por mí las haría hoy y competiría solo, que creo que es lo que está buscando. O sea, si hay alguien, si se ve, si algo se aprecia en Venezuela, en el gobierno de Maduro, es el rechazo, el repudio, por todo lo que sea distinto a él, por toda fuerza de oposición. Queda claro, el Consejo Nacional Electoral que desautorizó o declaró fuera de concurso a fuerzas de oposición es un organismo integrado solamente por afines a Maduro y que directamente se le da la orden y así responden. Son elecciones que vienen ya teñidas de todo el escándalo que uno le puede imaginar, aunque hay que reconocer que Maduro nos sorprende día a día con nuevas maniobras. Tú bien lo has dicho, varios países ya anticiparon que no las van a reconocer. Estados Unidos, por el Departamento de Estado, dijo lo mismo. No sé si Argentina dijo algo, creo que... El Grupo de Lima. Okay. Sí. Entonces ya está. Es más de Maduro, esto es Maduro 100%. Claro, lo que ocurre es que lo contradictorio es que, por un lado, Maduro, que es un jugador de ventaja, claramente, ¿no? Es decir, intenta adelantar unas elecciones programadas para el último trimestre, para estos meses inmediatos, tratando de aprovechar precisamente la división de la oposición, la debilidad de la oposición, pero al mismo tiempo lo que llama la atención es que está intentando impulsar con la misma oposición negociaciones en Santo Domingo. La semana pasada se debía celebrar una nueva ronda negociadora con la presencia de los mediadores internacionales y de Rodríguez Zapatero y del presidente dominicano Danilo Medina, ronda que se debió suspender por la no comparecencia de la Mesa de Unidad Democrática por el asesinato de este capitán de policía en una situación lamentable, ¿no? De Óscar Pérez. Sí. Ahora, precisamente en la jornada de ayer se había logrado acordar para el mes próximo las fechas de una nueva ronda negociadora, aunque ya previamente México había advertido a través del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que se retiraba de la negociación, aunque no dejaba de impulsar la democratización de Venezuela. Pero en ese contexto, con la, digamos, ilegalización de Voluntad Popular, uno de los representantes a la negociación, que era militante de Unidad Popular, digo, oiga, mire, ¿de qué me están hablando? ¿Usted quiere que yo me siente y me están ilegalizando? Es decir, esto es totalmente surrealista, como en realidad es todo lo que está ocurriendo en relación con Venezuela. Lo que muestra, y quizás el episodio más grotesco, al margen de los insultos habituales al presidente Santos,
fue la decisión de declarar persona non grata y por lo tanto expulsar al embajador de España en Caracas, a Jesús Silva. Una medida que venía precedida por la tomada por el mismo gobierno de Maduro 2 días antes de llamar a consultas, es decir, retirar a su embajador de Madrid para mostrar su descontento con España. En realidad, el descontento de Maduro es con el mundo en general, salvo con aquellos países que lo apoyan, ¿no? Ahora, la situación es muy complicada porque de momento hay 3 países, 2 con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son Rusia, China y Cuba. Rusia y China tienen el derecho de veto, que siguen apoyando consistentemente al gobierno venezolano y por lo tanto van a bloquear en Naciones Unidas cualquier posibilidad de adoptar medidas internacionales o medidas de la comunidad internacional en su contra. ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde van a salir las cosas? Nadie lo sabe, es totalmente imprevisible. Ahora, lo que sí está claro es que el deterioro de la situación política, económica, social, humanitaria, se mire por donde se mire, es constante. Ayer el Fondo Monetario alertaba de la crisis en que vive el país, la hiperinflación, 15% bruto, pero la inflación va a llegar al 13.000%. 13.000%. Justamente les iba a preguntar cómo se puede vivir en un país donde los precios aumentan un 13.000%. Imposible. Entonces, recientemente un gran periodista brasileño, Clovis Rossi, hablando de Venezuela, decía que todas las salidas posibles que se habían ensayado habían fracasado. Y que por lo tanto, lo único que podía tener éxito en Venezuela era lo impensable. Ahora, ¿qué es lo impensable? En tanto impensable, de momento nadie lo sabe. Una intervención armada, que es una cosa absurda. Una intervención armada exterior yo la descartaría por completo. Entre otras cosas porque, primero, la capacidad de fuego de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es brutal, es el ejército más potente de América Latina. Y en segundo lugar, porque nadie en América Latina tiene la capacidad logística y de organización para montar una operación de ese tipo. Por lo tanto, lo único que quedaría es Estados Unidos. Y si Estados Unidos se decide hacerlo, rápidamente el resto de América Latina, o buena parte de América Latina, se retiraría. Y convalidaría a Chávez, porque Chávez venía advirtiendo de forma reiterada de que Estados Unidos nos iba a invadir y que por lo tanto él justificó toda su acción, inclusive el rearme, en eso. Ahora, ¿van a solucionar las elecciones la situación? No la van a solucionar de ninguna manera. ¿Qué puede ocurrir? Pues yo no descartaría un golpe interno, un golpe militar para desplazar a Maduro y crear un gobierno de concertación, o vaya a saber uno qué cosa. Pero eso quiere decir, para terminar con este segmento, Silvia Pisani, que entonces van a continuar apareciendo artículos como el de Ricardo Hausmann, profesor argentino, muy conocido, profesor venezolano, Ricardo Hausmann. Sí, profesor venezolano, Ricardo Hausmann. Es el profesor latinoamericano. El profesor latinoamericano más conocido de la Universidad de Harvard en el Centro de Estudios Urbanos o de Desarrollo, y donde Hausmann decía que aquí el único remedio es que declaren ilegal el régimen de Maduro en la Asamblea Nacional, el Parlamento democráticamente elegido, y que haya una especie de nuevo presidente que con las Fuerzas Armadas desplace a Maduro. Es decir, la pregunta es, ¿van a seguir apareciendo artículos de ese tenor? Porque no... No, artículos de esos van a seguir apareciendo, escritos por venezolanos, latinoamericanos, sin duda, lo que sea, porque la opinión creo que es cada vez más extendida. Lo que sí me parece es que la única salida es tan autoritario, es tan autista, vive tan en su mundo el gobierno de Maduro, que yo creo que la única forma en la que haya una dinámica de cambio es desde adentro. La intervención exterior está desechada por completo, las sanciones, está sancionado. O sea, además es un pueblo al que si se le aplican sanciones, es tal su penuria que una sanción más, una complicación más, yo creo que tal vez lo que le quedaría es algo con el petróleo, o sea, cortarle las compras de petróleo. Pero bueno, esto es otra historia. Políticamente me da la impresión de que lo único es, lo estamos viendo, que hay cada vez de forma más seguida
expresiones o intentos de desgaste. La última que terminó muy mal, la del policía Oscar Pérez, pero bueno, fue con armas esa, pero obviamente va a venir de adentro. No, el ejemplo sirio yo creo que es muy aplicable, ¿no?, al caso venezolano y otros casos similares, ¿no? Es decir, la decisión del régimen de resistir a cualquier precio, inclusive si el precio es aniquilar a su pueblo, se están dispuestos a pagarlo con tal de mantenerse en el poder. Que es lo que ha hecho Bashar al-Assad. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Profesor Malamuda, hay noticias del Brasil. Esta semana una corte de apelaciones de Porto Alegre, integrada por 3 magistrados, votó unánimemente en favor de confirmar una condena por un caso de corrupción contra el expresidente Lula da Silva, y no solamente de mantener la pena prevista en la condena inicial, que eran 9 años y medio de prisión, sino de ampliarla a los 12 años. Todo esto como consecuencia de que el presidente Lula, o una sociedad de la que forma parte el presidente Lula, recibió un apartamento de una compañía llamada OAS, una compañía por la cual intercedió Lula ante Petrobras, la petrolera brasileña, para que se consiguiera varios contratos. Justamente aquí está el titular del diario El País de Madrid, hoy viernes, que dice: un juez impide a Lula salir de Brasil para asistir a una cumbre sobre el hambre, pero ya había manifestado el periódico también lo que ha pasado con este caso de Lula da Silva. La revista The Economist hoy viernes trae un artículo de Michael Reed, editor senior de esa publicación, que escribe con el seudónimo de Bello, que también hace algunas referencias al caso de Lula. Pero trae un artículo del Economist que dice que Lula políticamente no está muerto. Aunque durante el gobierno del CEP aprobó una ley que se llama Ficha Limpia, en donde dice que quien ha sido condenado no puede tomar parte en las elecciones, no puede ser candidato, pues todavía queda un plazo casi hasta el día 15 de agosto para que se tome una determinación con respecto al caso de Lula. Podrían llegar a cambiar candidatos los partidos políticos hasta el 17 de septiembre. Las elecciones son el 7 de octubre, las presidenciales, y Lula en las encuestas tiene más del 35% y supera casi por un 15 o 20 puntos a Jair Bolsonaro, que es el candidato que está de número 2, que es un candidato de derecha. La pregunta aquí es: ¿está muerto políticamente Lula o no? No, Lula evidentemente no está muerto políticamente. Yo coincido en ese punto con Michael Reed. La cuestión es que, si bien no está muerto políticamente, la cuestión es cuál es su futuro político, que es diferente. Y evidentemente en buena medida va a depender de si puede presentarse o no a la elección. Lo que dice la ley Ficha Limpia es que si un tribunal colegiado de al menos 3 miembros, como fue el caso del Tribunal de Porto Alegre, confirma o dicta una sentencia vinculada a un caso de corrupción, automáticamente la posibilidad del condenado de participar en la actividad política cesa. Aquí evidentemente hay diferencias de interpretación, hay quien dice que esto puede ser recurrido a la justicia, hay quien dice que no. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. De todas maneras, lo que sí me parece grave es el argumento utilizado tanto por Lula como por Dilma Rousseff en una entrevista concedida a medios internacionales, como por su propio partido, de que esto es una cacería política, un acoso político contra Lula por el hecho de haber sacado a mucha gente de la pobreza en Brasil. Y diciendo, bueno, yo no tengo nada que ver con la corrupción. Los datos del caso Mensalao, que fueron juzgados en su día, aunque se exoneró a Lula de toda responsabilidad, están ahí. Y si él no tuvo que ver, sí la toleró al menos. Pero lo que me parece más grave es que la primera responsabilidad, la gran responsabilidad de lo ocurrido con Odebrecht en toda América Latina es del propio Lula. Quien presentó y llevó de la mano a Marcelo Odebrecht por toda la región, introduciéndolo a los presidentes, a los ministros y demás, fue Lula. Entonces, que se diga ahora que está ajeno a la corrupción me parece muy grave. Y es verdad que Lula encabeza todas las encuestas, sus posibilidades de ser el nuevo presidente de Brasil, en caso de que finalmente se pueda presentar a la elección, son elevadas, pero al mismo tiempo lo que hay que señalar es que tiene un elevado rechazo, un rechazo de más
del 40%, y lo que dicen los entendidos en técnicas electorales es que si el rechazo se va acercando al 50%, se atraviesa una línea roja donde es imposible ganar una elección, por más que tenga un fuerte respaldo popular. ¿Qué quiere decir este alto rechazo? Que si bien Lula da Silva tiene un apoyo popular muy fuerte, que su piso electoral es muy firme, también hay una gran masa de la población, y se vio en las calles de Brasil el mismo día de la sentencia, que lo rechaza. Es decir, y aquí veremos a ver qué es lo que ocurre en la próxima elección. Temer en Davos se mostraba muy optimista sobre el futuro de Brasil postelectoral. Yo tengo alguna reserva más que Temer, pero lo cierto es que todavía no están decididas las candidaturas. Entonces, Jair Bolsonaro, por ejemplo, que ha hecho de la lucha contra la corrupción y de la mano firme contra el delito uno de sus principales caballos de batalla, se ha encontrado con que recientemente ha habido una denuncia contra él por malversación de fondos públicos destinados a ayudas para que los parlamentarios pudieran comprar viviendas, y que él se benefició de la misma. Entonces, quien hace de la corrupción su principal caballo de guerra, resulta que también es acusado de corrupción. Y eso es algo que corta y es como una buena parte de la clase política brasileña, de los diputados y senadores brasileños, y no hay quien se salve, ¿no? La verdad es que da risa para que no dé tanta pena, porque realmente el plan social para ayudar a la compra de viviendas a los legisladores es increíble. O sea, si eso no es comprar voluntades, por decirlo claramente, ¿de qué se trata? Da pena, o sea, es increíble la cantidad de tiempo que llevamos hablando de corrupción en Brasil, y no se termina con este fango, ¿no? Dicho esto, la nube de sospecha está demasiado extendida en esa enorme potencia latinoamericana que es Brasil. Esto genera mucha incertidumbre. Dicho esto, 2 o 3 pinceladas. Obviamente que Lula y Dilma Rousseff atrás se presentan como perseguidos políticos. Para mí la clave de lo que va a pasar, las elecciones son en octubre, hay plazos obviamente para la candidatura, pero hay mucho por andar. Yo creo que la clave de lo que ocurra va a estar en lo que decida el Partido de los Trabajadores, y me parece que el Partido de los Trabajadores en este momento no ve otro candidato que Lula, así que lo van a defender a rajatabla. Dilma Rousseff obviamente le da su apoyo, Dios los cría, el viento los amontona, y allí va la candidatura. Es increíble también la sorpresa, ¿no? Cómo hablaba Carlos Malamud de la responsabilidad por Odebrecht, que ha sido una mancha de corrupción por toda la región, y lo agarran. Esto para mí siempre son esas cosas de la historia. Lo agarran a Lula por un departamento de 2 ambientes, más o menos, por 2 habitaciones. Es un triplex, pero bueno, con piscina. Sí, es un triplex. $1.200.000. Pero quiero decir, en la montaña de corrupción es un mínimo, y lo agarran por esto. Parece un caso de los intocables, ¿no? Y es esto, es la corrupción que sigue atrapando, y ellos hablan obviamente de persecución política. ¿De qué otra cosa van a hablar? De todas maneras, lo preocupante, cuando decía Silvia Pisani que Lula es el candidato del PT, y esto es similar a lo que ocurre en el PT como en otros partidos, movimientos que han estado gobernando en América Latina en los últimos tiempos y que se han construido en torno a la figura de un líder o de un gran caudillo, es la falta de renovación de las élites partidarias, de las élites que forman parte de ese partido, de ese movimiento. En el caso del PT, las 2 o 3 personas que podrían reemplazar como candidato a Lula también están implicados en casos de corrupción. Entonces, no ha habido una verdadera renovación de la dirigencia, no ha habido una regeneración del partido desde dentro que permitiera llevar nuevos rostros, nuevos aires a la política y permitir que a partir de ahí sea el propio país el que se reconstruya y el se regenere.
Y lo mismo que está pasando en el PT está pasando en el resto de los partidos brasileños. Y eso es lo preocupante, no para el próximo octubre, sino para los años venideros. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Silvia Pisani, hay noticias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy viernes está en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. La prensa europea, en el caso de la española, pues trae en portada al señor Trump, que dice que él va a hablar, va a defender el America First, es decir, el Estados Unidos primero, ante los líderes de Davos, ante los que están ahí presentes. Pero hay muchas más noticias del presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, cuenta hoy el periódico The New York Times que se ha sabido que el señor Trump quiso, a mediados del año pasado, destituir a Robert Mueller, que es el fiscal especial que lo está investigando, pero que fue el abogado del propio Trump, Don McGahn, quien le dijo a Trump: mire, si usted lo destituye, se mete en un problema y yo renuncio. Entonces Trump se echó para atrás. Otra de las noticias, y sobre eso quería preguntarles a ustedes, tiene que ver con la política migratoria estadounidense. En los últimos días estuvo cerrado durante 60 horas el gobierno federal de Estados Unidos, el gobierno central. Por ejemplo, el 73% de los trabajadores del Pentágono, del Departamento de Defensa, no fueron a laborar y no ganaron dinero, todo porque en el Senado no se pudo prorrogar el presupuesto. Se requieren 60 votos de los 100 que hay en el Senado, de los 100 escaños del Senado para esa prórroga, pero los republicanos, que son los del partido de Trump, tienen solamente 51, los demócratas tienen 49. Y los demócratas no quieren aprobar ese presupuesto porque lo que ellos quieren es una solución para los soñadores, o en inglés llamados dreamers, que son jóvenes que entraron ilegalmente a ese país, pero que están estudiando o trabajando, que no tienen antecedentes penales y que se libraron de la deportación gracias a un plan llamado DACA, pues esa es la sigla en inglés, puesto en marcha por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Trump quiere sacar a los soñadores de Estados Unidos, pero los demócratas lo estaban presionando para que les diera nuevamente una solución. Finalmente parece ser que ya en las últimas horas Trump anunció lo siguiente, dijo que él está dispuesto a que varios de estos soñadores puedan quedarse en Estados Unidos, miles de ellos, pero que les va a dar un plan para que en alrededor de 10 a 12 años puedan conseguir el pasaporte, puedan conseguir la nacionalidad. Todo a cambio de que el Partido Demócrata le apruebe $25.000 millones para terminar de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México. Ha habido un tira y afloje permanente entre ambos partidos con respecto a todo esto de los soñadores, y además parece triste que sean una moneda de cambio políticamente hablando, unos jóvenes que están muertos del susto con la idea de que los puedan echar de Estados Unidos. ¿Cuál es su punto de vista sobre este último anuncio de Trump? Destacar primero que estos jóvenes son chicos que en realidad les pasó algo asombroso, que es descubrir de repente a los 5, 6, 7, 8 años que no eran norteamericanos. Estos chicos crecieron convencidos de que eran norteamericanos. Son chicos que no cometieron infracción alguna porque fueron traídos por sus padres, que sí emigraron de algún modo irregular, y los trajeron consigo. Y son 800.000. Son 800.000. Son chicos que han hecho su vida en Estados Unidos, hablan, no tienen referencia con su país de origen, casi ninguno de ellos, hablan inglés, se han criado en ese idioma, se integraron y un buen día le dicen: no, vos de este club no sos y corres riesgo de que te echemos. Es una figura impensada. Me hace acordar, desde el punto de vista frívolo, hubo una escritora argentina, Silvina Bullrich, que fue criada en francés en Buenos Aires. Y parece ser que un buen día le dijo a su institutriz: pero como yo no soy francesa, o sea, estaba convencida de que era francesa en el corazón de Buenos Aires. Bueno, esto es un drama de este tipo. Lo llamativo acá es, para mí, dos cosas. Una, que Trump obviamente quiso que la medida de protección que puso Obama sobre estos dreamers parece y es razonable. O sea, no hay infracción, hay que proteger a este sector, que además son chicos de indudable valor, ciudadanos de indudable valor. Y bueno, Trump obviamente, con la idea de deshacer todo lo que haya hecho Trump, todo lo que haya hecho Obama, fue para atrás con eso como si nada. Ahora se ve obligado a hablar de esto. Primer
punto le debe haber costado a Trump admitir esto, lo suyo. La gran duda para mí es, creo que de esto vamos a seguir hablando, porque si bien está parte del compromiso en la mesa, yo dudo mucho que los demócratas vayan a votar 25.000 millones de dólares para construir un muro entre Estados Unidos y México. Además, entre otras razones, Trump dijo que ese muro lo iba a pagar México. Entonces, ¿por qué lo van a tener que pagar los norteamericanos? Siguiendo la línea de Trump, no correspondería que eso se votara, o sea que creo que vamos a seguir hablando. Profesor Malamuda, además aquí quiero hacer un paréntesis. El diario The Washington Post ha hecho una lista de las mentiras de Trump en los primeros 365 días y dice que ha faltado a la verdad 2.140 veces. ¿Nada más? Nada más. Adelante. Bueno, eso no es sorprendente si tenemos en cuenta la cantidad de mentiras que dijo durante la campaña previa a su entrada en la Casa Blanca, ¿no? O sea que eso no creo que deba sorprender a nadie. Ya desde el mismo día de su toma de posesión, cuando se pusieron en comparación las fotos de la toma de posesión de Obama con la de él, se habló de realidad alternativa. Verdades alternativas. Entonces, claro, con esas premisas nada nos extraña. Es decir, si hay verdades alternativas que se escapan al ojo humano porque la contrastación de dos fotografías no permite revelar la realidad, pues ¿cuál es la realidad, ¿no? Ahora, volviendo al tema del muro, primero, Trump puede decir muchas cosas, pero al final nadie sabe lo que quiere decir, salvo él, ¿no? Y en este caso, en el caso del muro, yo creo que más importante que el hecho que lo pague México, que es importante, para él lo simbólico, lo verdaderamente trascendente es que ese muro se construya. Aunque sean 10 metros cuadrados. Es decir, primero por su pasado de constructor, o más bien, más que de constructor, habría que decir, en relación con Obama, ¿no? Es decir, el criterio de Derrida de la deconstrucción es puramente aplicable en este caso. Pero a mí lo que me parece lamentable de todo esto es esa especie de chantaje, ¿no? Es decir, de que intenta hacer Trump con los demócratas en relación y utilizando a los Dreamers como carne de cañón de un tratado en el cual o me aprueban los 25.000 millones para construir el muro o yo los echo a todos. Entonces, claro, los demócratas están en una encrucijada, es decir, por un lado hay que salvar al soldado Ryan, es decir, hay que salvar a los Dreamers de ser expulsados, pero ¿cuál es? Por eso el dilema es endemoniado para los demócratas, pero ¿cuál es la contraprestación? La contraprestación es construir ese muro con México, que significa la admisión de que los mexicanos son violentos, delincuentes, drogadictos, violadores, etcétera, etcétera. Y claro, lo que está en juego en el fondo también, y más pensando en las elecciones de noviembre próximo, el voto de las comunidades hispanas, el voto de los sectores progresistas, el voto de las mujeres, el voto de muchas minorías. Entonces, claro, el líder demócrata en el Senado, Schumer, hizo una aproximación a la postura de Trump, pero yo creo que vamos a ver todavía mucha discusión, mucha agua a correr bajo el puente hasta que se llegue, si se llega a un resultado en esta cuestión. De todas maneras, yo creo que también al mismo tiempo Trump debe estar recibiendo, como los líderes republicanos en el Senado, muchas presiones internas para lograr un acuerdo que excluya la financiación del muro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Silvia Pisani, hay noticia científica, está destacada en todos los medios de comunicación, en la BBC, en el periódico inglés The Guardian, en The Independent, en el New York Times en Estados Unidos, el Washington Post, en todos los diarios
del mundo, por supuesto, en la Nación de Buenos Aires y aquí en la prensa española. Ha habido un hallazgo de unos científicos de la Universidad de Tel Aviv, un equipo encabezado por Israel Hershkovitz. Han encontrado unos restos de una mandíbula superior humana en la cueva Mislilla, cerca a Monte Carmelo, repito, en territorio israelí. Tiene 8 dientes que están en muy buen estado, según ve uno en la fotografía. Dicen que esta mandíbula es de un hombre que vivió hace 177.000 o 194.000 años en esa horquilla, como se diría. Y esto lo que demuestra, es importante porque el último hallazgo de estos tiene que ver con uno que tuvo lugar en Marruecos. Pero esto lo que demuestra es que el Homo sapiens, especie a la que supuestamente pertenecemos, salió del África unos 80.000 años antes de lo que estaba previsto y se fue hacia la zona de donde están Israel y Palestina y Jordania, y luego ahí se mezcló con con otros hombres como el de Donovan y como algunos otros, y terminaron creando el nombre de Neandertal. ¿Qué le dice a usted este hallazgo? Salimos antes del África. Varias cosas, ¿no? La primera es el libro de quejas, porque el Homo sapiens original tenía mejores dientes que nosotros, sin duda, o sea que yo quisiera quejarme de eso. Y lo segundo que es llamativo, digamos, es la flauta. Venimos de lejos, cuántas más mandíbulas, cuánto más peronés, cuántas más cosas vamos a ir descubriendo, cuánto nos falta por saber de nosotros mismos. Aún así, lo que sigue sin aparecer es el eslabón, el maldito eslabón que nos vincula, ese todavía sigue sin aparecer, aunque tenemos serias sospechas de que existe. Pero francamente asombroso el trabajo de la arqueología. Siempre nos quedan las dudas, el profesor Malamud es profesor de historia, compartimos esa pasión, siempre quedan las dudas de cómo se producen estos hallazgos, ¿no? Todos hemos soñado, todos los que queremos la historia, soñamos alguna vez con ser arqueólogos. Bueno, son productos de la casualidad generalmente, sino de mucho trabajo sistemático, de mucha investigación previa, de consulta de muchas fuentes, de ver dónde se pueden encontrar precisamente restos humanos, en este caso restos humanos, o las fuentes necesarias para poder seguir avanzando, ¿no? Ahora, lo que está claro de esta cuestión es, primero, que la fecha de salida del África, del Homo sapiens, es previa a lo que uno esperaba hasta ahora en función de los resultados de la investigación. Y en segundo lugar, que esto es muy importante y lo pone de relieve un artículo en la revista Science de los principales miembros del equipo arqueológico, entre ellos Arzuaga, un arqueólogo español, que los contactos, es decir, los contactos sexuales y por lo tanto el mestizaje entre el Homo sapiens y otros grupos presapiens como los Neanderthals eran constantes. Es decir, que si uno quiere seguir insistiendo en ideas racistas, supremacistas de los blancos respecto a otras razas o de otras razas, criterio que no existe por otra parte, respecto al resto del mundo, está mintiendo, ¿no? Pero, porque no es que solo los Homo sapiens luego dieran lugar a poblaciones mezcladas, sino que previamente a eso, entre los distintos grupos, había mestizaje. Ya lo diverso atraía, Carlos. Lo diverso lo atrae. Silvia Pisani, la mujer del otro. Gracias, Silvia Pisani, por haber estado en Club de Prensa. Profesor Malamud, muchísimas gracias también. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.